Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FR Seguros presentan. Es momento de iniciar Torre Médica, su programa de especialidades. En la conducción queda con ustedes su amigo, el Dr. Riñón, Dr. Julio Ramos. Gracias, Lalo, por esa bienvenida y gracias a ustedes por recibirnos como cada semana en Torre Médica. Hoy, el problema funcional y estético de la nariz. Los especialistas se hacen presentes en este programa para decirnos más a detalle cómo abordarlo. La inocencia de los niños en Torre Médica nos permiten saber qué hace un agente vial en nuestro estado. Lalo, ¿qué hay para hoy? Platícame, por favor. Así es, Julio. En esta ocasión nos acompaña el doctor Fabián Mendoza, quien hablará sobre todo lo relacionado con la rinoplastía. Además, el doctor Luis Omar Domínguez platicará sobre las afectaciones que pudiera tener la misma en las vías respiratorias. No te pierdas Torre Tips, Torre Urbana, Torre Kids y Mesa de Expertos. Iniciamos. Aquí estamos ya de regreso en Torre Médica, tu programa de especialidades, con un buen amigo. Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, Julio. Buenos días. Gracias por la invitación. Y gracias a ti por aceptar la invitación y participarles a ustedes de algo muy importante que yo creo que es una de las cirugías más realizadas en el ámbito quirúrgico, tanto estético como funcional. Y los invitados para mí son muy especiales porque además de ser amigos, socios, colegas y compañeros de trabajo, son gente con la que compartimos una experiencia profesional que para mí representa algo educativo y darle una importancia y una connotación muy particular. Hago mención de esto porque esta cirugía, cuando no cae en manos de un profesional, se convierte en algo mal realizado sin los resultados que el paciente espera. ¿Cierto, Fabián? Es cierto. La cirugía de nariz es una cirugía muy importante porque no tiene rango de error. Un error de 1 milímetro es un error que se va a ver siempre. Entonces tienes que corregirlo y tienes que hacerlo de la manera más precisa porque la mejor cirugía que se realiza es la que se realiza una sola vez. Creo que eso está muy claro para los que tenemos algún defecto funcional y que hemos padecido en algún momento de un trastorno de mala ventilación. El dormir mal muchas veces está relacionado a un trastorno de mala ventilación, ¿cierto? Exactamente. La ventilación es algo súper importante para nosotros. También se puede hacer de forma oral, pero cuando uno está durmiendo puedes tener hasta apnea del sueño, puedes roncar. Entonces el trastorno funcional no va a dejarte que tengas una vida plena. Pues esa parte yo creo que si bien Fabián más adelante nos va a permitir hacer una labor conjunta entre Omar y Fabián, que trabajan juntos en el ámbito clínico, Fabián desde el punto de vista de cirugía estética y obviamente Omar en el punto de vista otorrino, que es importante hacer una unión profesional para hacer que la cirugía estética también se pueda convertir en una corrección funcional primaria, ¿cierto? Exacto. Esas dos cirugías deben de ir siempre juntas. No puedes operar una cirugía estética sacrificando la funcionalidad de la nariz, ya que si haces eso, estás quitándole al paciente la principal vía de ingreso de aire en nuestro cuerpo. Yo he tenido el infortunio de ver de repente pacientes que fueron sometidos a una cirugía estética por parte de un equipo quirúrgico en el que no se conjuntó una decisión clínica de abordar, pero de repente el celo profesional no nos deja hacer esa labor entre el otorrino y el cirujano plástico para darle a esto una condición en que el paciente tenga un mejor resultado y que obviamente sea expuesto solamente a un evento quirúrgico. Esa parte, hablar de aspectos funcionales, cuando tú revisas a un paciente que va a tu consulta y te dices que la punta de mi nariz no me gusta, tengo una jiba en mi nariz que quiero quitar. Estoy claro que no solamente quieres decirle, le voy a corregir, pero ¿cómo está su ventilación? Claro. Una buena exploración te lo permite, ¿no? Es una buena exploración. El paciente primero tienes que escucharlo, qué es lo que no le gusta en cuanto a la parte estética, si el grueso de la punta, la proyección, el dorso, la elevación de las alas, el ancho de las alas. Pero también es importante saber si el paciente tiene alguna alergia, tiene una rinitis, porque a veces los pacientes creen que se va a corregir la rinitis haciendo un procedimiento de una cirugía de nariz. Es algo que vas a vivir toda tu vida porque es una patología alérgica. Y la otra es cómo respira en las mañanas, cómo respira en las tardes, cómo respira en las noches, cómo respira cuando hace deporte
y hay que hacer una exploración de todo, de la parte interna y la parte externa para que el resultado sea óptimo. Esa parte creo que uno como médico tiene que orientarle al paciente que acude a una consulta de primera vez de cualquier área, pero hay muchos de los padecimientos que la gente de repente no sabe identificar. Se somete a un cierto nivel de actividad y empieza a notar que le falta el aire. Exacto. Muchas veces tenemos hasta distractores que nos hacen pensar que el paciente tiene otra condicionante. Un paciente con dolor crónico de cabeza, que tiene algún fenómeno de una concha bulosa contactante y que obviamente, a lo mejor uno porque ha tenido la experiencia clínica de vivirlo, pero alguien que no ha vivido el mundo de la otorrino, que no ha sabido entender que entre una especialidad y la otra, cuando lo hacen de manera conjunta, se fortalece y se nutre el buen manejo del paciente y esto le puede corregir a largo plazo una mejor calidad de vida. Exactamente. Es muy importante algo que siempre los pacientes llegan a la consulta, te preguntan cuánto te cuesta, ¿no? Una cirugía. Tú le haces un presupuesto y siempre van con el que les cobra menos. La única forma de disminuir costos en ocasiones es operándola en consultorio. Y es ahí un punto muy importante en los malos resultados de la cirugía nasal. La cirugía nasal, si se hace en un consultorio, no vas a lograr tener una exploración como la vas a lograr tener en un quirófano. Tal vez no vas a poder trabajar el tabique como se debe de trabajar y el tabique es importante en cuanto a la función de la nariz. Entonces, siempre yo les digo que los pacientes traten de evitar algún procedimiento quirúrgico de nariz en consultorio. Debe de ser en las manos adecuadas, ya sea de un cirujano plástico o un otorrino, pero debe de realizarse en quirófano, donde se puede hacer una exploración completa. Y esta parte, creo que no puedo dejar de mencionar que la parte de la charlatanería en el ámbito de la cirugía estético-facial se ha convertido en un boom, Exacto. desafortunadamente. No demerito a las personas que tengan la capacidad, pero tenemos que entender que la medicina tiene una condición de subespecialización. Exacto. En la que estoy totalmente convencido de que los médicos nos tenemos que preparar hasta un cierto punto y que seguimos en un post de crecimiento, que la inversión que hacemos en la capacitación constante, ya sea a través de medios de redes, ¿sí? Porque existen muchos programas en línea, pero existe un programa de capacitación constante a través de congresos y otros procesos en la que mayormente el médico que se dedica al ámbito quirúrgico tiene que estar manteniendo una habilidad quirúrgica constante. Exacto. Y que existen talleres, existen muchos procesos en los que el sometimiento en el proceso de subespecialización y capacitación para esto los lleva a cambiar ciertos procesos y a renovarse permanentemente. Sé que el reequipar, por ejemplo, tu consultorio para poderle hacer al paciente una reconstrucción nasal virtual, por ejemplo, esa parte se convierte en un punto que se puede ser medio mercadológico, pero cuando el paciente ve un resultado simulado de lo que le puedes hacer, pero le recuerdas que la parte funcional la vas a combinar con alguien más, yo creo que al paciente se le vuelve en oro molido, ¿no? Exactamente, eso que comentas de una representación tridimensional a través de sistemas de cómputo, muchos pacientes te lo piden, pero es difícil llegar a través de un sistema de cómputo, lograr un resultado ya real cuando lo operas al paciente. ¿Por qué? Porque la piel, los cartílagos, el tamaño de los huesos, en la realidad tienen un límite y en el sistema de cómputo no tienen límite. Tú puedes hacer una punta muy fina en una paciente con piel gruesa, pero en la realidad tal vez no logres eso. Entonces, siempre hay que explicarle al paciente que el resultado debe de ser real, de acuerdo a sus características físicas de la cara y sus características físicas de su nariz. Puede tener una piel gruesa que no va a lograr una punta muy definida, pero sí va a lograr una mejoría. Entonces, es importante siempre tener claridad y no caer en la charlatanería de te voy a dejar esta nariz con un sistema de cómputo y cuando llegues al resultado final, no lograste eso. Yo he considerado siempre, Fabián, a la cirugía de nariz como una de las cirugías más especializadas, porque no es para cualquiera. La nariz es, yo digo que la nariz fea es una nariz agradecida, pero sí estoy convencido de que una nariz que es operada por alguien con una condición de expertise, con la habilidad quirúrgica, no solo va a corregir el defecto anatómico o lo que está buscando el paciente, siempre y cuando vaya a una condición ergonómica, de acuerdo a la proporción de su rostro, ya que cuando se pierde la proporción facial, se vuelve una nariz que deja de ser al gusto del paciente, porque va a pararse frente al espejo, de frente o de perfil, y va a decir, esto no es para mí, mi mentón y la punta de mi nariz no son proporcionales.
tiene que seguir, somos asimétricos, pero si le damos una condición de simetría, el paciente tiene una condición más natural. Exacto. Esa parte, para los que tenemos algún defecto nasal, una punta gorda, una punta caída, unas alas muy levantadas, todo ese tipo de aspectos tenemos que contemplarlo para que el paciente quede satisfecho. Yo creo que esa parte, Fabián, como cirujano plástico y alguien con mucha experiencia en esto y que sé que te has reforzado para que tu equipo con el que laboras se sienta como que más unido y el trabajo más intenso, esto le cambia mucho esta perspectiva. Fabián, ¿te quedas conmigo para conversar más adelante en la mesa de expertos con Omar? ¿Te late? Sí, nos quedamos. Y continuamos en Torre Médica, tu programa de especialidades. ¿Sabías que? ¿Sabías que la rinoplastía puede modificar el hueso, el cartílago, la piel o los tres? Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio, un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. Torre Médica se renueva por ti. Más contenido, más temáticas, nueva imagen e invitados de primer nivel. Se parte de esta renovación los domingos por Canal 4 a las 7:30 de la noche y los miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. El compromiso y la prevención siguen presentes en Torre Médica, tu programa de especialidades. Specchia, tu agencia de multimedios publicitarios, como publicidad en restaurantes de la ciudad, espectaculares, vallas móviles, vallas fijas, parabuses, edecanes y activaciones BTL. Specchia. Contáctanos al 33350761 y 38562927. Specchia.com. Ver cómo amanece cada día es algo que no tiene precio. La sonrisa de los más pequeños, saberte una persona exitosa. En Hospital Country 2000 nos esforzamos cada día en buscar tu bienestar y salud con un trato digno y humano. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Tips. 7 hábitos que debes eliminar antes de Año Nuevo. 1. Fingir que todo está bien cuando no lo está. No debes sentir vergüenza al reconocer ante ti mismo que no te sientes bien, ya que el simple hecho de que seas consciente de ello significa que puedes cambiarlo. No siempre hay que fingir que eres fuerte. También eres vulnerable y humano, y reconocerlo te permitirá empezar el cambio en tu interior. 2. Dejar que tu pasado destroce tu presente. Recuerda, eres más fuerte gracias a los tiempos difíciles, más sabio por tus errores y más feliz porque ahora sabes reconocer el verdadero valor de las cosas. Perdónate hoy. 3. ¿Crees que tus mejores días están delante o detrás de tu presente? Hay 2 días en el año en que nada se puede hacer. Uno es ayer y el otro es mañana. Así que hoy es el momento adecuado para amar, reír, trabajar y vivir. 4. Te aferras a quien eras antes. No te resistas. Eres capaz de mirar dentro de ti mismo y descubrir la maravillosa persona que eres en el presente después de la decepción o fracaso. Estos problemas son la oportunidad para conocer la bondad y fuerza que hay dentro de ti. 5. Todo te preocupa. La preocupación es el mayor enemigo del momento presente. Es de vital importancia que rompas con este hábito. Siempre será mejor estar exhausto por el esfuerzo que estar cansado de tanto preocuparse. 6. Te sacrificas por los demás. Cuidar de ti mismo no te hace egoísta, al contrario, te hace desinteresado. De hecho, es la forma más sincera de desinterés que puedas experimentar. Solo a través de autocuidado podremos cuidar a los demás. 7. Dejar que los pensamientos negativos se lleven lo mejor de ti. No te creas todo lo que escuchas, ni de tu propia mente. Elige ser feliz y encontrarás 100 razones para hacerlo. Es así de simple el 99% de las veces. Hablar de tus problemas es una adicción que debes eliminar. Torre Médica te desea
desea un feliz año nuevo. Ya estamos de vuelta en Torre Médica, tu programa de especialidades, con un buen amigo, el doctor Omar Domínguez. Gracias, Julio. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Con el gusto de compartir un espacio, tanto en el ámbito de televisión como en el ámbito laboral. Omar, platicarle al auditorio sobre las principales causas de intervención quirúrgica y los trastornos funcionales que puede tener nuestra nariz. Sí. Pues mira, Julio, primeramente el paciente cuando va a la consulta del otorrino buscando algo de cirugía nasal, el principal síntoma es dificultad para respirar por la nariz, ¿no? Es como que el síntoma cardinal que hace al paciente ir a buscar la consulta médica del otorrino. Ahora, hablar de dificultad para respirar por la nariz o obstrucción nasal, pues es una gama de patologías bien grande, ¿no? Probablemente el tabique desviado, la desviación del tabique, la desviación septal sea la más importante. Tenemos una estructura nosotros que se llama válvula nasal, que ayuda a que la nariz no se colapse con la inspiración profunda, y cuando la válvula nasal está deficiente también el paciente puede tener dificultad para respirar por la nariz. Y los famosos cornetes, ¿no? Que todo el mundo habla de ellos, que la realidad es de que si somos estrictos, el cornete no se debe de operar porque el cornete crece por una alergia y la alergia es algo que persistirá por toda la vida, ¿no? O sea, no hay forma de curar la alergia todavía. Entonces, si bien los podemos operar y hacerlos chiquitos, claro que también existe tratamiento médico para hacer estos cornetes pequeños, ¿no? Ahora, la deficiencia de la válvula y desviación del tabique nasal definitivo solo se pueden corregir con cirugía. Y entendemos que la corrección quirúrgica no siempre resulta ser la mejor alternativa cuando no se hace una buena evaluación. Sí, definitivo. La evaluación, la exploración física es lo más importante, ¿no? Y siempre es un problema porque no hay forma de comprobar cómo respira uno, ¿no? ¿Sabes? El paciente puede creer que respira bien, pero pues no tiene otra nariz para compararlo. No hay forma de saber si respiras bien o respiras mal. Y bueno, hay gente que ha vivido con mala respiración nasal por toda la vida y definitivamente no hay una forma como que tangible de saberlo. Claro que hay datos secundarios, si lo quieres ver así, como por ejemplo los pacientes que pues tienen la boca abierta mucho tiempo, los niños que respiran con la boca abierta mucho tiempo, o cambios en la estructura de la cara que nos hacen a nosotros como especialistas sospechar que ese paciente per se no ha respirado bien por la nariz durante toda su vida, ¿no? Pero sí, o sea, la exploración física es la base de todo para llegar a un buen diagnóstico y proponerle una cirugía a un paciente, ¿no? Porque pasa bien seguido que llevas al paciente a cirugía nasal para que respire bien y, híjole, el diagnóstico estaba mal, a lo mejor era otra cosa que se debía de tratar con un medicamento, por ejemplo, y pues bueno, ya lo operaste y no mejoró. Y eso no debe de pasar en la medicina moderna. O sea, cuando tú le propones cirugía a un paciente para que respire bien por la nariz, tienes que estar bien seguro de que el diagnóstico que tienes es algo que se corrige quirúrgicamente, pues para que la vaya bien con la cirugía, ¿no? Hoy tenemos, yo creo que estudios de imagen que nos permiten sostener nuestro criterio clínico, la buena exploración física del paciente, constante en hacer a veces una buena vasoconstricción para poder ver detalladamente las estructuras anatómicas anteriores, que nos permite identificar si el paciente realmente es un buen candidato, el nivel de desviación septal que el paciente tiene y hacer una corrección que a veces la manipulación del septum depende de esa habilidad. Tú decías hace rato en la primera entrevista el doctor Fabián, esa parte fina y que hoy pues desafortunadamente el nivel de charlatanería que se da en nuestro entorno nos hace creer que la cirugía nasal es como si frotaran un trozo de plastilina, lo calentamos y le damos forma. Yo creo que al auditorio me vale mucho decirles que cuando hay un fenómeno de deformidad nasal por trauma u otras cosas, a veces tenemos que realizar alguna serie de fracturas inducidas para volverle a dar a esa nariz una anatomía y una ergonomía que le permita recuperar esa forma que había perdido. Y obviamente esto no se puede hacer en un consultorio, se tiene que hacer en un área especializada. Un quirófano tiene, además de una máquina de anestesia, un anestesiólogo preparado para cualquier eventualidad, ya que podemos inducir estados cardiovasculares serios que pueden llevar a un paciente hasta un paro cardiorrespiratorio, y que obviamente si no estás con un equipo bien preparado, el riesgo se convierte de algo que podría parecer simple en algo muy complejo, ¿cierto? Sí, definitivo. Tocando varios de los puntos que mencionaste, sí, ¿no? Ya hay estudios de imagen que son tremendamente buenos para saber el grado de desviación septal del tabique nasal y demás. Tomografía de nariz es probablemente lo que más utilicemos. Hay un montón de cosas dentro de la nariz que no nos podemos dar cuenta si el paciente las tiene o no las tiene hasta tener un buen estudio de imagen, y que claro que podemos corregir quirúrgicamente, ¿no? Ahora, hablando de lo del quirófano, definitivo, ¿no? O sea, la cirugía
cirugía nasal no es algo tan sencillo. Lamentablemente en los últimos años se ha ido como que desprestigiando y se ha dado como que esta forma de hacer creer al paciente que la cirugía nasal es algo muy sencillo. Lo escuchan por todos lados, ¿no? Cirugía de nariz, 10 minutos sin anestesia y recuperación rápida de una semana. No es así. La verdad es que si uno como paciente está buscando a un buen médico que lo trate, a un buen médico que le resuelva el problema, es decir, que tú tengas un médico que te sepa valorar por dentro la nariz, que te lleve una buena función nasal y que además te pueda ayudar a que tengas un rostro más armónico, ¿no? Porque a final de cuentas la belleza es subjetiva. Pues bueno, eso no es fácil. A final de cuentas, yo y mi equipo así lo hacemos. No operamos cirugía de nariz si no es en un quirófano. Tenemos un anestesiólogo, tenemos un montón de especialistas en otorrino y en cirugía nasal ahí en el quirófano atendiendo al paciente, ¿no? No es algo sencillo. A final de cuentas, nosotros como médicos tenemos que ofrecerle lo mejor al paciente con el menor riesgo posible y tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer para que eso suceda, ¿no? La medicina ha sido parte de la evolución de la sociedad. La tecnología, sin lugar a dudas, ha sido el parteaguas de que esto migre, pero la responsabilidad profesional de parte de nosotros tiene un gran significado. Entendemos que la claridad con la que un médico le habla a un paciente cambia por mucho la forma en la que el paciente entiende que el ahorrarse aparentemente unos miles de pesos, muchas de las veces puede representar una gran diferencia entre lo bien hecho y lo que puede tener una complicación y lo que puede poner en riesgo la vida. Poner en riesgo la vida por una cirugía que pudiera parecer muy sencilla, no parece poca cosa, parece algo muy importante. Y decías tú, existen muchos cirujanos que hacen abordajes y ofrecen un procedimiento funcional y estético. Yo creo que hacer las dos cosas no está fuera de contexto, pero ¿en qué casos se puede permitir hacer lo estético y lo funcional de manera simultánea? Mira, Julio, te diré que actualmente con los avances de la medicina, prácticamente en todos los casos, ¿no? Es decir, pacientes que tengan deformidades septales o deficiencias para respirar bien por la nariz, si lo quieres ver así, y que aparte quieren que su nariz cambie de forma, se puede hacer en la mayoría de los casos al mismo tiempo. Tal como lo dijo el doctor Fabián, ¿no? En la entrevista pasada, no importa quién lo vaya a hacer, si un plástico o un otorrino, tienen que buscar un médico que tenga especialidad y que tenga sobre todo experiencia en cirugía nasal, ¿no? No es algo sencillo. Yo te diré que mi equipo y yo, probablemente la gran mayoría de casos que operamos son casos de cirugías secundarias o terciarias, ¿no? Es decir, gente que ya ha sido sometida a 1, 2, 3 o más cirugías nasales sin resultados pues favorables, pongámosle así. Y entonces, claro que, como lo dijo Fabián, la mejor cirugía nasal es la que se hace la primera vez y se hace bien. Es tremendamente difícil operar una cirugía una segunda vez, ni hablar de una tercera o una cuarta, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que pensar como especialista en cirugía nasal, si lo quieres ver así, es valorar bien a tu paciente para que en una intervención tú le corrijas todo lo que se debe de corregir y tú quedes contento con el resultado y tu paciente quede contento con el resultado, ¿no? Tanto funcional como estético. Los que hemos tenido contacto con este tipo de medicina, que es la cirugía de la otorrino y la cirugía plástica o estética, tenemos como muy claro y muy marcado que el que se somete a una reintervención de una cirugía funcional nasal o estética, la verdad es que los resultados siempre esperados no son los mismos que en una primera intervención. ¿Por qué? Porque tocar un tejido virgen nunca va a ser lo mismo que tocar un tejido cicatrizado, porque no sabes hacia dónde se va a jalar el tejido. Claro. Y tú vas a esperar que esa punta, ¿sí?, tenga esa posición en la que tú pusiste el parche, dejaste el aquaplasto, lo que hoy se utilice como medida de sujeción, y bueno, dejaste esa punta, le pusiste un injerto, le dejaste la punta como la esperabas en el posquirúrgico inmediato. Sí. Pero vas a esperar a la semana que regrese el paciente a la consulta y vas a quitar ese parche y vas a decir, ¿por qué? Esa respiración jalada que a veces hacemos cuando vemos algo que no esperamos es porque muchas veces ya el tejido no tiene, como decía Fabián, no tiene la misma textura, la superficie de la piel, no estaba del grueso en el que estaba en un principio, y que obviamente la manipulación con el material quirúrgico, el material de sutura, que no deja de ser un cuerpo extraño, puede provocar una cierta clase de reacción que no nos permite a veces dar ese resultado. Sí. ¿Cómo convencer al paciente, Omar, de que entienda que no se deben de estar
exponiendo de manera constante a intervenciones? Híjole, Julio, yo creo que es difícil convencer al paciente. Tú lo dijiste hace rato, lo que a nosotros nos queda o nos toca como médicos es tratar de generarle la mayor confianza al paciente para que el paciente a final de cuentas decida atenderse contigo, ¿no? Dijiste algo bien importante de que al principio se ve bonita la nariz y conforme va pasando el tiempo se va viendo cada vez pues distinta, pongámosle. Hay una regla general y esto lo tiene que saber la gente: una nariz operada va a quedar como va a quedar de 6 meses a 1 año después de la cirugía. Es decir, si tú estás buscando un buen cirujano, no tienes que ver su resultado inmediato, ¿no? Porque eso también se presta últimamente en redes. Así quedó mi nariz a los 2 minutos de terminar la cirugía, no sirve de nada. O sea, tú tienes que ver un resultado es a los 6 meses o al año de la cirugía. Convencer al paciente que se trate con médicos, pues creo que depende en gran parte del paciente, ¿no? Que busque médicos pues especialistas, certificados, que tengan expertise en eso, pero también en ti, ¿no? O sea, que cuando llegue el paciente contigo, si tú sabes que estás capacitado para hacer una buena cirugía nasal, pues bueno, generes la confianza para que el paciente decida pues atenderse contigo y no irse con alguien más, ¿no? Esto está muy claro. Yo no tengo por qué darle para un lado o para otro. Yo creo que con lo que estamos recogiendo entre lo que ha dicho Omar y Fabián, me queda claro que tenemos que darle a la gente eso que busca, confianza. Y muchas veces tiene que estar de la mano de tu médico, que ha sido el médico de toda la familia, pero crear un equipo de profesionales, que lo que hemos comentado hace un momento, Fabián, sí, tú y un servidor, es crear un concepto como es el que genera Torre Médica, con un equipo de profesionales que de diversas áreas nos hace tener una familia de expertos en diversas áreas y darle al paciente toda una atención multidisciplinaria donde el paciente en cualquier estado clínico pueda tener la seguridad de que va a ser evaluado en todas las partes. Claro. Y eso yo creo que es algo muy valioso, y para ustedes que nos están viendo a través de la televisión, se acuerden que siempre existe un especialista indicado para cada tipo de padecimiento, y hacerle latente que este programa lo que busca es orientar al público, al auditorio, con un lenguaje práctico y sencillo. Omar, ¿te quedas conmigo para que compartamos con Fabián la mesa de expertos? Claro. Continuamos con Torre Médica, tu programa de especialidades. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. ¿Qué tal unos taquitos para el antojo? Pero que sean de Tacos Jaime, contigo desde 1979. Tenemos tacos de pastor, bistec, chorizo, suadero y mucho más. Acompáñalos con una deliciosa quesadilla, una orden y tu agua de horchata Jamaica. Tacos Jaime, calle Navarra 3120, Colonia Santa Elena de la Cruz. Teléfono 1508-8817. Tenemos servicio a domicilio con área limitada. La selección ideal de colores que necesita tu imagen. Controla tus diseños y mezcla con los tonos que necesita tu piel. Su versatilidad de opciones te permite crear tu propio estilo o combinarlos de moda sobre tus ojos, labios y mejillas. Su alta fijación hará que todo el día te veas increíble. Conquista la mezcla de colores y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. Rustic, pizzas a la leña. Las mejores pizzas de la Ribera de Chapala en un lugar cálido y familiar. Pizzas artesanales cocinadas con leña de mezquite. Pizzas, alitas, ensaladas, baguettes y todo tipo de bebidas refrescantes. Visítanos en Jocotepec, Jalisco, a 100 metros del malecón, por la calle Miguel Arana, número 327B. Rustic, pizzas a la leña. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Ahora en Torre Médica es tiempo de Torre Kids. ¡Torre Kids! Bienvenidos a una edición más de Torre Médica, tu programa de especialidades. En esta sección que nos encanta de Torre Kids, en donde los niños son quienes preguntan, y el día de hoy estamos muy contentos, como cada vez. Hoy tenemos una invitada de lujo.
Ella es una policía vial y ella se llama Pati Tavares. Bienvenida, Pati. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por aceptar la invitación. Voy a ceder el micrófono a Ingrid, quien va a presentar rápidamente a sus compañeros y empezarán inmediatamente con las preguntas, ¿de acuerdo? Muy bien. Hola, Pati. Yo te voy a presentar a mis compañeros Álvaro, Alan y Santi. Bueno, yo quisiera preguntarte, ¿a qué se dedica una policía vial? Mira, una policía vial, sus principales funciones son apoyar a la ciudadanía, auxiliar en las emergencias que se presenten durante el servicio, fomentar, educar lo que es las medidas de seguridad. En los accidentes, nosotros principalmente cuando son choques, personas atropelladas o cuando tenemos alguna contingencia por lluvias que se cayeron árboles. Principalmente esa es nuestra función. Muchas gracias. ¿Qué es lo que más te gusta de ser policía vial? Principalmente me gusta el servicio, el espíritu de servicio a la corporación, el interactuar con los jóvenes, con los niños, que son los que principalmente a nosotros les interesa mucho nuestro trabajo, inclusive es una satisfacción personal porque los niños no nos ven como enemigos, al contrario, que somos personas que los podemos apoyar en cualquier momento. Sí, gracias. ¿Qué es lo más difícil de ser una policía vial? Lo más difícil para nosotros es el hecho de que la ciudadanía no tiene conocimiento de lo que es la ley y el reglamento de la Secretaría de Movilidad. Por el motivo ellos en ocasiones, al desconocimiento pues, de la ley, cometen infracciones y es un momento donde ellos en ocasiones se molestan porque nosotros tenemos que aplicar la ley y el reglamento como corresponde. Gracias. ¿Y nos podría decir qué es una infracción? La infracción es el incumplimiento de la normatividad de la circulación de los vehículos. Gracias. Pati, ¿cuáles son las infracciones más comunes? Las más comunes entre nosotros es el no utilizar el cinturón de seguridad, el no respetar la luz roja de semáforo, el utilizar los aparatos de telefonía móvil, que es uno de los distractores más peligrosos, el dar vueltas prohibidas, el estacionarse en zonas prohibidas de línea amarilla o los exclusivos para personas con discapacidades diferentes. Muchas gracias. ¿Qué tipo de infracciones son las que ocasionan más accidentes? Son el circular en sentido contrario, los excesos de velocidad, el no utilizar el cinturón, el conducir bajo el exceso de bebidas alcohólicas o de sustancias no permitidas por la ley. Gracias. ¿Cómo podríamos ayudar nosotros los niños para evitar infracciones y accidentes? Mira, principalmente ustedes deberían de cruzar por las zonas peatonales porque es una forma de evitar que los pudieran a ustedes atropellar. Otra es cuando van en el vehículo con sus padres ponerse el cinturón. Los niños que son menores de 12 años tienen que ir en la parte trasera del vehículo, asimismo, si son 2 o 3, tienen que ponerse su cinturón correspondiente. Y sobre todo, estar al pendiente de que nuestros padres no cometan alguna infracción. Gracias. ¿Y qué consejo le puedes dar a los niños de hoy que quieren aprender a manejar? Mira, el consejo es principalmente que tengan una educación vial, que es muy importante para que al momento de que ustedes lleguen a ser, ya sea jóvenes o en su defecto ya después adultos, ya tengan las bases para ser unos buenos ciudadanos. Y sobre todo respetar los señalamientos. Es bien bueno saberlo. Claro. Pati, ¿cuánto tiempo tiene de ser policía vial? Ya tengo 28 años dentro de la corporación. Wow. ¿Y con el tiempo, conforme ha pasado el tiempo, usted cree que ahora hay más accidentes que antes? No, se ha disminuido bastante. Con los dispositivos que se han aplicado de radar, de alcoholimetría, es donde realmente se ha notado que ha bajado el índice de accidentes. Bueno, eso es una buena noticia. Sí, bastante buena. Qué bueno. Pues muchas felicidades por su labor, Pati. Agradecemos mucho que nos venga a compartir todas estas importantes reglas de vialidad que a lo mejor los niños todavía no están familiarizados y los adultos a lo mejor estamos familiarizados, pero de repente podemos no hacer conciencia y es bien importante, pues como ellos mismos decían, para evitar accidentes, ¿no? Así es.
Pues gracias por venir, chicos. ¿Aprendieron? Sí, mucho. Ok, bueno, pues la invitamos a que nos acompañe. Vamos a ir a ¿Sabías que nos acompaña? Con mucho gusto. Chicos, ¿vamos, chicos? Sí. ¿Sabías que? Al igual que cualquier cirugía importante, la rinoplastía conlleva riesgos tales como sangrado, infección o reacción adversa a la anestesia. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. Para esos momentos especiales en tu vida, Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Tenemos más de 20 años acompañándote en toda ocasión. Pastelería Cake Gallery. Visítanos en Avenida Rubén Darío, número 300. O haz tu pedido a los teléfonos 3630-0313 y 3616-3048. Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Irma de Zúñiga Makeup Art University. Permite la impartición de conocimiento como cultura de trabajo, y es aquí donde la misión de Irma de Zúñiga se hace presente, creando una escuela capaz de construir en una persona a un profesional independiente, con los conocimientos necesarios para emprender una carrera, un negocio, y con el reconocimiento oficial que avalan sus estudios a través de la Secretaría de Educación Pública. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316-134761. Pon tu salud en manos expertas. Torre Médica se renueva por ti. Más contenido, más temáticas, 9 imagen e invitados de primer nivel. Se parte de esta renovación los domingos por Canal 4 a las 7:30 de la noche y los miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. El compromiso y la prevención siguen presentes en Torre Médica, tu programa de especialidades. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Urbana. Nos da mucho gusto que siga con nosotros en esta sección en Torre Urbana, el contacto con la sociedad, doctor Julio Ramos, y por supuesto en Torre Médica, su programa de especialidades. Hoy hablando sobre la cirugía en nariz, una temática interesante, sobre todo en función de las dos vertientes que se pueden dar, ¿no? La parte estética, pero también preservando, ya lo decía usted al principio de este espacio, la parte funcional de la misma. Es importante que los especialistas de las diversas áreas, tanto estéticas como funcionales, aprendan a trabajar en equipo para darle a los pacientes el mejor resultado y que tengan también claro que un problema o un trastorno por un defecto anatómico puede condicionar una serie de alteraciones y síntomas que la gente a veces desconoce que están ligadas a esto, y obviamente sin perder que la parte estética pueda hacerse presente, sin dejarle a la gente dar la condición funcional, conservar esto y que el paciente se sienta confortable, que no pierda esa anatomía, esa ergonomía a su cara, ¿no? ¿Le parece si vamos a calle? Vamos a ver qué opina la gente. Amigo, ¿a qué te suena la rinoplastia? Pues creo que es algo como estético, ¿no? Algo como una especie de cirugía. ¿Qué tiene que ver con qué parte del cuerpo? Creo que es con la nariz. Amiga, ¿qué sabes sobre la rinoplastia? La rinoplastia es una cirugía de la nariz, la cual muchas personas se la hacen por estética, para verse mejor. Otras ocasiones porque tienen problemas para respirar, o muchas veces la sinusitis también creo que es una causa de cirugía de rinoplastia. Muy bien. Amiga, cuéntame, ¿qué sabes sobre la rinoplastia? Pues yo tengo entendido que es una cirugía que se hace con fines estéticos en la nariz, ya sea para poder respirar bien o para lucir bien. Y me parece bien porque
Creo que las dos cosas son muy necesarias, ¿no? Tanto respirar como la imagen. Amigo, cuénteme, ¿qué sabe sobre la rinoplastia? Es una intervención quirúrgica fundamentalmente estética en relación a la nariz. ¿Considera que nada más se debería realizar por cuestiones estéticas? La rinoplastia definitivamente sí, pero cuando haces septumplastía y operas el septum, ahí hay cuestiones médicas. Torre Urbana. Estamos ya de regreso, Lalo. Como lo dijiste en un principio, la gente tiene una idea, una cirugía tan común y tan frecuente, se hace latente y obviamente la gente tiene que estar informada que la participación de los especialistas puede cambiar mucho el contexto de cómo se aborda este procedimiento y obviamente informar a la sociedad para qué una cirugía estética, para qué una funcional, pero si van juntas, el paciente puede tener una condición muy plena y muy placentera. Importante recalcar eso que usted menciona, que no nada más es acercarnos con el cirujano plástico, sino que también el otorrino debe y puede trabajar para efectos de que se logre esto que usted comenta. Y representa parte de la honestidad, Eduardo, sobre que el paciente que acude con un especialista del ámbito estético sepa darle al paciente la buena evaluación para diferenciar si el paciente también tiene que ser manejado en este procedimiento y no expuesto a dos procedimientos para obtener un mejor resultado. Le recuerdo que el martes y jueves estamos al aire en Torre Urbana Radio, HK 960 DM y por supuesto temáticas como las que abordamos acá, allá también las abordamos, así es que ahí lo espero, doctor. ¿Vale? Continuamos, ¿qué opinan los expertos? ¿Te Muy parece? bien, es Mesa de Conclusiones en Torre Médica, su programa de especialidad. Mesa de Expertos es presentada por Hospital Country 2000. Mil gracias por continuar con nosotros en Torre Médica, tu programa de especialidades. Pues la charla sigue aquí con dos amigos y además socios, compartiendo la experiencia sobre el manejo quirúrgico y clínico de la desviación septal y obviamente la cuestión estética y funcional de la nariz se puede llevar de la mano. ¿Cómo hacer como especialista para poder unir nuestros criterios y manejar de alguna manera una condición clínica distinta? Yo pienso que la cirugía de nariz no está peleada si lo opera el cirujano plástico o el otorrino. Se puede operar entre los dos. Hay limitaciones que yo tengo para hacer una cirugía. Por ejemplo, si tuviera obstruido los miatos, necesito invitar a un otorrino para que haga la liberación de los miatos y todos hagan el mismo procedimiento. En ocasiones un otorrino necesita sacar un injerto costal o algún injerto de alguna otra parte. También nos puede invitar a nosotros para que lo realicemos. No estamos peleados, se puede realizar por él, se puede realizar por mí o lo podemos realizar en conjunto. La cirugía de nariz es el que la opera y la opera bien. Sí, yo creo que como dice el doctor Fabián y yo ya llevamos un rato trabajando juntos, operamos nariz juntos y creo que lo primero es lo que decías el primer corte, ¿no? El ego del cirujano. Digo, a final de cuentas el doctor tiene que ver por el bien del paciente, ¿no? Y tiene que ser el ego a un lado porque al paciente le vaya bien y tiene que conocer cada uno sus limitaciones, ¿no? Y definitivamente si al paciente le va a ir mejor teniendo dos especialistas en el quirófano, pues qué mejor, ¿no? Que tener dos especialistas en el quirófano. Ahora sí que no es sencillo encontrar como que ese clic entre el otorrino y el cirujano plástico, es algo que lleva tiempo. Hay que tener confianza con el cirujano plástico con el que trabajas, así como el plástico con el otorrino, porque pues, los resultados de la nariz dependen en gran parte del trabajo que hagan los dos, ¿no? Y probablemente el ejemplo más claro que les pueda dar es, si una nariz queda muy levantada, por ejemplo, no va a respirar bien. Y no va a respirar bien porque queda muy levantada, muy respingada. Exacto. Y puede estar todo bien por dentro y no va a respirar bien la paciente. Entonces a lo mejor la paciente va a decir, ay, el otorrino no me operó bien porque no respiro bien. Pero en realidad no es el otorrino, es el plástico que lo levantó de más, ¿sabes? Y viceversa. Entonces, para trabajar en conjunto tienes que encontrar un clic, hacer un buen equipo, ¿no? Y pues bueno, hacer lo que tienes que hacer por el bienestar de la paciente, ¿no? Yo hablo de un aspecto muy valioso que se llama armonía profesional. Ese punto de la armonía profesional nos permite, en todos los ámbitos, tanto médicos como de cualquier área, en el que unir criterios, pero podernos hablar desde un quirófano y voltearnos a ver y con los ojos decir, cámbiale, quítale, a veces sin tenerle que decir. ¿Por qué? Porque la traducción, como voltearle, cuando tu instrumentista te tiene calculados los tiempos, ya sabe que después de que utilizaste unas tijeras viene el siguiente paso. Esa parte en el trabajo profesional con ustedes, por ejemplo, y lo digo porque
los que ya tenemos un tranco recorrido en el ámbito profesional y más en el ámbito privado, cuando escuchamos un reclamo por parte de los pacientes que salen inconformes de un consultorio, de un hospital o de un espacio como estos, y más en una cirugía tan delicada como es la nariz, yo creo que estadísticamente la cirugía estética y la otorrino tienen los primeros 2 lugares, ¿sí?, en demanda quirúrgica. ¿Sí? Esa parte de la negligencia apela mucho de repente al deseo de obtener un beneficio económico cuando hay una mala decisión clínica. Decirle no a un paciente a veces resulta más beneficioso que buscar la utilidad. La voy a operar, pero sé que el riesgo que corro es que el resultado no sea adecuado. Exacto. Una paciente con una condición anatómica impropia porque ha sido intervenida 3 veces. ¿Sabe qué? El riesgo de que su cirugía que usted está buscando de corrección es muy bajo. Probablemente la deje peor de como la dejaron en su última intervención. Yo creo que lo conveniente es que no se intervenga. Yo sé que va a salir del consultorio y va a ir a buscar otra opinión. Claro. Pero depende mucho de uno como profesional decirle al paciente... Hasta aquí. No. Sí. Muchas veces el paciente sale sin receta, sin orden operatoria, sin presupuesto y con una negativa. Y como dijo aquel, y sale a pagar, porque va a recoger tus conocimientos como profesional, ¿cierto? Sí. Y una opinión también cuesta. Pero la gente tiene que entender que a veces el decirle no a tiempo le puede significar un beneficio tanto al cirujano como al paciente, porque la reintervención quirúrgica múltiple representa un riesgo y obviamente dejarle una pésima ventilación. Digo, hemos visto tanto en televisión y en medios lo que está pasando con la cirugía estética. Se ha comercializado de manera indiscriminada la charlatanería, la cantidad de productos o sustancias que se están inyectando en el cuerpo ha ido generando diversas reacciones. La gente cree que todo es para todos. ¿Cómo marcarle a la gente? Pero todo el mundo tenemos en la familia un conocido o un amigo que hace este tipo de cosas. ¿Qué decirle a la gente para que entienda y se grabe en la mente que debe de cambiar su actitud de escuchar opiniones que no son profesionales? Bueno, primero que nada, existe la página de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, donde puede revisar si el médico que lo está atendiendo es un médico capacitado y es un médico certificado. También en el caso de otorrino está su página y pueden entrar a revisar todos los datos del médico. Si no sale con la cédula profesional como especialista en cirugía plástica, especialista en otorrino, yo creo que es un punto rojo. Es un punto que nos debe llamar mucho la atención de decir, puede haber problemas. Porque ahora, una cirugía no está exenta de tener complicaciones en las manos que se operen. Las manos que operan a un paciente deben tener la capacidad de, en caso de que haya una eventualidad, poder resolver esa eventualidad. No se vale de que se presenta una eventualidad y le doy las palmadas al paciente y lo mando con otro médico que sí le pueda resolver. Entonces, la capacidad del cirujano plástico, del otorrino, especialistas en recuperar o reparar alguna alteración, eso es importante. Y eso lo tiene que también saber el paciente, que puede pasar, pero si le pasa, debe tener la confianza de que nosotros lo vamos a poder atender. Todos hemos vivido algún momento de nuestra vida profesional, los que hacemos procedimientos, los que hacemos algo de intervencionismo por nuestras áreas y los que hacen cirugía, sabemos que corremos el riesgo. Solo el que no hace, no le pasa. Exacto. Entonces, por eso creo, y le decía hace un momento antes de entrar a cuadro a alguien más, que invitamos o buscamos invitar al programa a la gente que vive la práctica constante y permanente. ¿Por qué? Porque nos permite de alguna manera saber que son gente que se vive en el gimnasio, ¿sí?, clínico, en el gimnasio quirúrgico, en el día a día. Decía hace unos días con un buen colega con el que tengo otro programa, en el que me decía, cuando yo empezaba a hacer medicina como en mi etapa formativa, hacíamos una cirugía en una tarde o en un día, desde que se entraba a quirófano hasta que salía para operar un tumor de base de cráneo. Hoy se hacen 3 cirugías de esa en una mañana. ¿Cómo ha evolucionado la medicina a tal grado que nos permite tener una práctica diferente? Sí es cierto, la medicina depende de quién lo haga, cómo lo haga y la forma en la que de alguna manera tiene la práctica, pero ustedes que están en la práctica constante deben de fomentar la educación del paciente y aprovechar estos espacios para convencer a la gente de que no se deje guiar a veces solo por la pura mercadotecnia que aparece en redes sociales y en medios, para que la gente se convenza de que lo más barato puede ser lo más benéfico, ¿no? Sí, claro. Sí, mira, Julio, definitivamente es algo que
que ha cambiado, ¿no? Las redes sociales dan para mucho, charlatanería y demás. Sí es cierto, lo que dice el doctor Fabián es bien importante, ¿no? Sí que hay páginas de internet donde vienen, así como el Consejo de Cirugía Plástica, también el Consejo Mexicano de Otorrino, tú te puedes meter y poner los apellidos del doctor otorrino y saber si está certificado o no, y es algo que está abierto y cualquiera puede meterse y verlo, ¿no? A final de cuentas, también lo que dice el doctor Fabián es cierto, ¿no? No alguien que está certificado y que tiene muchísima experiencia está exento de tener complicaciones, pues no, como tú dices, el único que no tiene complicaciones es el que no opera, ¿no? Y estando operando día tras día, claro que te enfrentas a todos ellos, ¿no? Yo creo fielmente que un buen cirujano no es aquel que sabe operar muy bien, ¿no? Sino aquel que sabe lidiar con las complicaciones que se puede presentar. Y eso es algo que la gente tiene que entender, ¿no? Es decir, si ya tuvo 1, 2, 3, 4, 5 cirugías previas y va con un cirujano, bueno, hablar claro, ¿no? Eso es lo que yo hago con mis pacientes que vienen a buscar cirugía nasal, sobre todo cuando ya están operadas, hablar claro, decirles qué es lo que viene, ponerles objetivos realistas que no crean en objetivos irreales, ¿no? Porque, bueno, al final de cuentas tenemos un límite para trabajar. Y bueno, definitivamente decirle que no está exenta de tener complicaciones. Entrar a quirófano es una balanza, hay que poner los riesgos, los beneficios. Si los beneficios son mayores que los riesgos, podemos ir adelante, pero eso no quiere decir que los riesgos no existan. Y eso el paciente lo tiene que entender y el médico también lo tiene que entender. Entonces creo que eso es lo que genera confianza y el clic en el paciente para, pues bueno, trabajar juntos y llevar a cabo pues una cirugía exitosa, ¿no? Con este programa yo me quedo muy satisfecho y me quedo muy contento de saber que los especialistas pueden trabajar en conjunto siempre y cuando entiendan que la armonía que se genera en un quirófano cuando dos profesionales de diversas áreas tienen conjunción en lo que van a hacer, al paciente le otorga diversas ventajas, seguridad al evento quirúrgico, mejores resultados obviamente y probablemente la exposición a solo una intervención. Esa es la parte que yo recojo de este programa y entiendan, existen equipos de profesionales bien armados, bien preparados y que obviamente les pueden dar resultados por demás satisfactorios. La cirugía de nariz, una de las más realizadas en el mundo y que obviamente puede tener resultados sumamente satisfactorios y obtener el resultado que estás buscando, funcional y estético. La parte más importante es que exista esa armonía. A los dos les agradezco por participar de Torre Médica, un programa de especialidades y el que semana a semana nos esforzamos en tener a un equipo de profesionales altamente calificados y obviamente con un nivel de preparación y en un gimnasio diario en su práctica privada. Continuamos Torre Médica. Gracias. Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FIR Seguros presentaron